¿Qué tal chicos? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar con un nuevo video. Esta vez es del tema de ángulos. Eh, Vamos a empezar a desarrollar algunos ejercicios del CEPRE UNI. Eh, y pues antes de empezar a desarrollar, como están observando el ejercicio en sus pantallas, eh, les agradecería bastante si se suscriben al canal Grupo Académico Éxitos, em, como así como nosotros les brindamos nuestros conocimientos y les apoyamos para que puedan aprender y reforzar. Les agradecería bastante también que ustedes nos apoyaran con su suscripción. Muchas gracias chicos, vamos a empezar con el ejercicio. Bien chicos, vamos a resolver el ejercicio número 11 del PDF de CEPRE, del tema de ángulos, y nos dice que se tienen los ángulos adyacentes AOB y BOC. Se trazan los rayos OM, ON y OR, bisectrices de los ángulos AOB, BOC y MON, respectivamente. Si la medida del ángulo AOB menos la medida del ángulo BOC es 48, nos piden calcular en la medida del ángulo ROB. Listo chicos, antes de empezar a resolver este ejercicio, primero vamos a hacer o vamos a saber o vamos a recordar qué cosa es una bisectriz. Una bisectriz es, vamos a colocarlo acá más grandecito para que se pueda observar. Una bisectriz es una línea o un rayo, como lo quieran llamar, el cual nace desde un vértice. Por ejemplo, vamos a colocarle que este sea el vértice A, en el cual esta bisectriz o esta línea que es esta negrita que se ve acá, se encarga de partir por la mitad a un ángulo, y tenemos bisectriz exterior o bisectriz interior, ¿verdad? Bisectriz interior obviamente está dentro del polígono, dentro de un triángulo, cuadrado, rectángulo, etcétera, octágono, hexágono, etcétera. Y la bisectriz exterior es la que está fuera de, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta bisectriz exterior que está acá es del ángulo, ha nacido del ángulo exterior 2x. Se ha trazado una bisectriz y entonces a este ángulo exterior 2x lo ha partido por la mitad y ha nacido ángulo exterior x y un ángulo adyacente x más otro x. Entonces ese es un ángulo o una bisectriz exterior, y la bisectriz interior funciona totalmente igual, ¿verdad? Solo que está en el interior de un polígono. Entonces la bisectriz interior también se encarga de partir por la mitad a un ángulo existente. Por ejemplo, este ángulo 2y que era al inicio lo ha partido en dos esta bisectriz de color negro que ha pasado, y ahora es y y al otro costado, ¿verdad? Listo, entonces la bisectriz se encarga de partir en dos ángulos iguales a un ángulo. Listo chicos, ahora sí que ya sabemos eso, ya lo recordamos, vamos a empezar a resolver. Dice que se tienen dos ángulos adyacentes A o B. Ángulos adyacentes son ángulos continuos, ángulos uno al lado del otro. Entonces sería ángulo A o B y el ángulo B o C. Estos son los dos ángulos adyacentes. Listo chicos, dice que se trazan los rayos OM. Se trazan los rayos OM, ON y OR, que son bisectrices de los ángulos AOB, BOC y MON. Entonces dice que se traza el rayo OM que es bisectriz del ángulo AOB
A o B está aquí, ¿verdad? Este es el ángulo A o B. Entonces se va a trazar un rayo que es su bisectriz de este ángulo, un rayo OM que es su bisectriz. Listo, chicos, este es el rayo OM, ¿verdad? Entonces esto sería M. Listo, chicos, esto sería M, ¿verdad? Ya está. Ahora sí, ¿qué más nos dice? Dice que también se traza el rayo ON de bisectriz del ángulo BOC. Listo, ¿dónde está el ángulo BOC? Aquí, ¿verdad? Listo, vamos a trazar el ángulo, perdón, el rayo ON. ¿Dónde está? Más o menos por aquí. Por aquí sería la mitad más o menos. Ahí está. Vamos a cambiarle de color para que se pueda entender mejor. Ya está. ON. Vamos a colocarle lo que corresponde a la letra N. Listo, chicos. Ahora sí. Pero como estos ángulos, este ángulo, perdón, como este es una bisectriz y ha partido en dos al ángulo AOB, ¿qué les parece si le colocamos, le vamos colocando, por ejemplo, una bolita para este ángulo y una bolita también para este ángulo, para fijarnos que son ángulos iguales, para decir que son ángulos iguales. Entonces, y también le vamos a colocar a estos ángulos, al ángulo BON con el ángulo NOC, también como son ángulos iguales por la bisectriz N, entonces le vamos a colocar unos cachitos para indicar la igualdad, para indicar que son iguales. Listo, ahora sí, nos dicen también que se traza el rayo OR, que es bisectriz del ángulo MON. ¿Cuál es el ángulo MON? El que se acaba de formar, el ángulo que se acaba de formar con esas dos bisectrices, con la bisectriz M y con el rayo N, con la bisectriz N. Listo, chicos. Entonces vamos a trazar la línea o la bisectriz OR. Vamos a hacerlo más grandecito para que se vea y le vamos a cambiar también de color. Listo, chicos, y le vamos a colocar lo que corresponde, que es la letra R, ¿verdad? OR, ya está. Listo, y también le vamos a colocar un palito para indicar la igualdad. Ya se ve en los colores, pero igual le vamos a indicar con un palito para indicar que son ángulos iguales. Listo, chicos. Entonces también nos dan un dato, nos dicen que la medida del ángulo AOB menos la medida del ángulo BOC, ¿cuánto vale? 48. La vamos a sacar para acá. Este dato nos va a ayudar bastante. Listo, dice que vale 48. Ya está. Ahora sí, y nos piden calcular la medida del ángulo ROB. ¿Cuál es el ángulo ROB? Es este, miren, chicos, este angulito, este ángulo que está aquí, este ángulo chiquitito es el ángulo RV. Listo, le vamos a colocar de un colorcito verde, vamos a pintarlo para indicar que esa es nuestra incógnita, y le vamos a colocar una variable X para indicar que esa es nuestra incógnita.
Listo, chicos, ya está. Ahora sí, lo que vamos a hacer es empezar a darle valores a cada uno de los angulitos, a cada uno de los ángulos le vamos a empezar a sacar valores o variables para poder para poder utilizar este dato que nos han dado y sacar la respuesta. La incógnita que nos piden, que es X, el ángulo que nos piden encontrar. Listo. Entonces, ¿qué les parece si le colocamos al ángulo NOC? Le colocamos que valga o una variable de un B chiquito. Un B chiquito. Listo, chicos. Vale B. Entonces, si este ángulo NOC vale B, entonces el ángulo BON, por ser igual también al ángulo NOC, también tiene un valor de B, ¿verdad, chicos? Ya, nos podemos dar cuenta que si el ángulo BON tiene un valor de B y el ángulo ROB vale X, entonces, ¿qué decimos? Que el ángulo RON, ¿cuánto vale? Vale X más B, o B más X, ¿verdad, chicos? Sí, muy bien, vale B más X. Listo, ese es el valor. Ahora, nosotros sabemos que el ángulo R es igual al ángulo RON, el ángulo RON, ¿verdad? Entonces, como el ángulo RON vale B más X, entonces el ángulo MOR también vale, o también tiene una incógnita de B más X, ¿cierto, chicos? Listo, ahora sí. Ahora, nosotros sabemos que M es bisectriz ¿de qué ángulo? Del ángulo A o B, ¿cierto, chicos? Es bisectriz de ese ángulo. Listo, es bisectriz este ángulo, esta línea o esta bisectriz le pertenece a el ángulo AOB, ¿cierto, chicos? ¿Y cuánto vale el ángulo AOB? Vale, perdón, ya pues, entonces sería el ángulo AOM igual al ángulo MOB, ¿cierto, chicos? Entonces, ¿cuánto vale este ángulo MOB? El ángulo MOB vale B más X, que es el ángulo MOR, más X, que es el ángulo RO, que es el ángulo ROB, ¿cierto, chicos? Entonces, vale B más 2X, ¿verdad? Todo el ángulo MOB, el ángulo MOB. ¿Cuánto vale? B más 2X, B más X. Acá lo tenemos más clarito. B más X más X, o sea, B más 2X. Entonces, este ángulo de acá, vamos a escribirlo. Va a ser B más 2X. B más. Vamos a escribirlo, pero en negrito, para que se logre ver. B más 2X, ¿cierto, chicos? Ahí está, B más 2X. Entonces decimos que el ángulo AOM
también vale b más 2x, ¿verdad chicos? Ese angulito también vale b más 2x. Ya está. Que viene a ser, que son estos de color negro, ¿verdad? Este ángulo vale b más 2x y este otro ángulo, por ser igual, también vale b más 2x. Listo chicos. Ahora sí, ya tenemos todos los ángulos. Ya tenemos el ángulo, ya tenemos encontrado el ángulo AOM, tenemos el ángulo MOR, tenemos el ángulo ROB, tenemos el ángulo RON y tenemos el ángulo ROC, ¿verdad chicos? Listo. Ahora que ya tenemos esos ángulos, nos vamos a ir para a este dato que nos han dado, que la medida del ángulo AOB menos la medida del ángulo BOC es 48. Entonces vamos a ver cuánto vale la medida del ángulo AOB. La medida del ángulo AOB es esta medida del AOB, es esta, ¿verdad chicos? Que es ¿cuánto sería? AOB sería, a ver, vamos a sumar, es B más 2X más B más 2X, o sea sería 2B más 4X, ¿verdad? Sería 2B más 4X, ¿verdad? Y todo esto va a ser menos, así que va a ser restado por la medida del ángulo BOC. ¿Cuánto es la medida del ángulo BOC? La medida del ángulo BOC es esta, BOC, que es la medida del ángulo, es B más B, que sería 2B, ¿cierto chicos? Entonces vendría a ser 2B menos 2B. Listo, ahora sí, ya está. Y esto dice que viene a ser igual a 48. Va a ser igual a 48. Entonces resolvemos, el ejercicio ya salió. 4x es igual a 48, ¿verdad chicos? ¿Cuánto vale x? X viene a ser igual a 12, ¿verdad? Si x vale 12, pues reemplazamos en todo, pero como ya no nos sirve reemplazar porque nos están pidiendo x. ¿Y x cuánto vale? 12. Esa es la respuesta chicos, es 12. En el número 12 nos dice, en la figura número 12 de CEPRE UNI, entonces nos dice, en la figura L1, la recta L1 es paralelo a la recta L2, calcular X. Como ya se habrán dado cuenta, esto, lo que estoy encerrando es la recta L1 y la de acá es la recta L2. Listo chicos. Observamos también que es un polígono equiángulo, ¿verdad? Porque todos sus ángulos exteriores son iguales. Entonces, si todos sus ángulos interiores son iguales,
podemos deducir que también sus ángulos interiores también van a ser iguales, ¿verdad, chicos? Entonces, cuando vemos un ejercicio de esta forma, nos vamos a recordar una pequeña formulita. Decimos, en un polígono equiángulo, obviamente, ya sus ángulos observamos que son iguales, ¿verdad? Tanto exteriores como interiores. Entonces, por ejemplo, si acá en este polígono, que no sabemos cuántos lados tiene, su ángulo exterior es X, y le vamos a colocar que tiene un ángulo interior Y. Ya, chicos, entonces si nosotros basta que le coloquemos a 1 que su ángulo interior es Y, entonces ¿qué vamos a decir? Que todos los ángulos interiores, que los demás ángulos interiores también van a tener ese mismo valor, ¿verdad, chicos? Por ser un polígono equiángulo. Listo. Así todos sus ángulos tienen el mismo valor, tanto interior como exterior. Listo. Entonces, si ya sabemos que el ángulo exterior vale X y el ángulo interior vale Y, entonces, ¿qué es lo que podemos concluir o qué es lo que se confirma o se deduce? Que X más Y, ¿cuánto es? Es igual a 180 grados, ¿verdad? Listo, 180 grados. Listo. Y ahora que ya sabemos esto, ¿cómo podemos encontrar el ángulo X o el ángulo interior Y? Muy fácil, basta con encontrar solamente uno y el otro le restamos 180, por ejemplo, si encontramos X, entonces restamos 180 menos el valor de X y ya encontramos el ángulo Y. Listo, chicos. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Se resuelve trazando paralelas. ¿Cómo así? Cogemos un ángulo interior, en este caso, vamos a coger este ángulo que le vamos a colocar este vértice, le vamos a colocar un vértice A. Todas las paralelas van a salir desde este vértice A. Listo. Vamos a trazar todas las paralelas a todos los lados del polígono. O sea, vamos a trazar una paralela de este lado, otra paralela de este lado, otra paralela de este lado, pero que salgan desde este vértice. Listo. A ver, ¿cómo sería? Sería de esta manera. Trazamos una paralela de este lado desde el vértice A. Trazamos otra paralela de este otro lado con el vértice en A. Desde el vértice A trazamos otra paralela de este lado desde de ese lado desde el vértice A, ¿verdad, chicos? Y así sucesivamente. Así nos vamos todos los lados que hay. Por ejemplo, si hay 15 lados, 18 lados, 20 lados, todos esos lados se trazan paralela desde un solo vértice hasta completar lo que es toda una vuelta, hasta completar toda una vuelta. ¿Y cuánto mide toda una vuelta? 360 grados, ¿verdad, chicos? 360 grados. Pero me olvidaba de algo, como por ejemplo esta paralela que he trazado, esta paralela de color verde que he trazado, que ha sido la primera, que es la paralela de este lado,
de este lado que está acá. Listo. Si como es paralela, entonces ¿cuánto es que vale este ángulo? X, ¿verdad? Este ángulo de acá es X. Entonces esta línea, por ser paralela a esta, también tiene un valor de X, este ángulo, ¿cierto? Entonces ahora la paralela roja, la línea roja es paralela de este lado, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto viene a ser este ángulo que está acá? X, ¿verdad? Vale X. Entonces, ¿cuánto vale? X también, ¿verdad? Entonces, y seguimos. ¿Cuánto viene a ser este ángulo que está acá? Recordemos que esta línea morada es paralela de este lado, ¿verdad? Entonces este ángulo también va a valer X. Y como ya dije, vamos dibujando todas las paralelas de todos los lados que existan hasta completar la vuelta. Listo. ¿Y cuánto mide una vuelta? Como dije, 360 grados, ¿verdad? ¿Y qué cosa se repite? Se repite X más X más X más X. ¿Cuántas veces? N veces. O sea, si hay 15 lados, van a ser 15 veces X. Si hay 20 lados, 20 veces X. Entonces, ¿cuánto sería? Y todo ya dije que vale, o ya sabemos que vale 360 grados. Entonces, X, ¿cuánto sería? Sería igual a ¿cuánto? A 360 grados entre la cantidad de lados, que es n, ¿verdad, chicos? Esa sería la formulita con la que podríamos encontrar X. Y si ya tenemos el X, y si encontramos el X, obviamente lo reemplazamos en esta fórmula de acá. Bueno, en donde sabemos que el X más el Y es 180, simplemente lo reemplazamos ahí, despejamos el Y ya tenemos los dos ángulos, tanto X como Y. Listo. Esto mismo es como se va a resolver, así igualito, de esta misma manera es como se va a resolver en esta figura. Y ahora, acá, ¿en dónde cogemos el punto? Lo vamos a coger en esta recta L2, la intersección de L2 en el ángulo 3 alfa. Vamos a sacarlo para que se note con mayor claridad. Ese ángulo es el que estamos tomando. Y ahora sí, vamos a empezar a trazar las paralelas de cada lado. Empezamos la paralela de este lado, de color rojito vamos a colocarle paralela de este lado, de este otro lado, y así en orden vamos a empezar a trazar las paralelas desde este vértice, que vamos a llamarle un vértice B. Vamos a llamarle un vértice B. Entonces todas las paralelas van a salir desde este vértice. Seguimos trazando las paralelas. Ahora sigue la paralela de este lado, ¿verdad, chicos? Y que va a seguir saliendo de este vértice. Y en fin, vamos a seguir trazando todas las paralelas hasta completar la vuelta, como dije en el ejemplo de acá, ¿verdad? Entonces,
Para ya no estar trazando todas, contamos. ¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces van a haber 12 alfa. La suma va a ser de todos, la suma de todos estos ángulos que vamos a observar va a ser, ¿cuánto? 12. 12 veces alfa. 12 veces alfa. Bien, 12 veces alfa. Listo. Más los 3 alfa más los 3 alfa, en lo cual tomamos de referencia para empezar a dibujar, a sacar las demás paralelas. ¿Cuánto sería? Serían la suma, ¿cuánto sería? 15 alfa. Listo. Entonces toda la vuelta sumarían 12 alfa, ¿verdad? Sacado de los 12 lados paralelos de todo este polígono, pero le vamos a sumar 3 alfa de este polígono, de este ángulo que tomamos de referencia. Entonces en total sumaría todo 15 alfa, ¿verdad? 15 alfa. Y si es 15 alfa, ¿y cuánto dije que valía toda la vuelta? Toda la vuelta vale, como ya sabemos, vale 100 o 360 grados, ¿verdad? Entonces sería 15 alfa es igual a 360 grados. 360 grados. Listo. Entonces dividimos. ¿Y cuánto nos queda el alfa? Listo. Y entonces, ¿cuánto nos queda el alfa? Dividimos 360 entre 15 y el alfa nos queda 24. ¿Verdad, chicos? El alfa nos queda 24 y esa es la respuesta. 24 grados, porque nos piden calcular alfa. ¿Verdad, chicos? Listo. Bien, chicos, el ejercicio número 13 nos dice: sean los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D. La medida del ángulo A o C es igual a 40 y la medida del ángulo B o D es 60. Entonces la medida del ángulo que determinan las bisectrices de los ángulos A o B y C o D es... Bien, chicos, nos dicen, a ver, primero nos dicen que sean los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D, ¿verdad? Ya dibujamos los ángulos A o B, B o C y C o D, ¿verdad, chicos? Ángulos consecutivos. Listo. Ahora nos dicen la medida del... Acá nos dan datos, que la medida del ángulo A o C es 40 y la medida del ángulo B o D es 60. Listo. Vamos a sacarlo por acá. Vamos a sacarlo grandecito para que se vea. Ahí está, chicos. Bien, ahora sí. ¿Qué más nos dice? Entonces la medida del ángulo que determinan las bisectrices de los ángulos A o B y C o D. O sea, esto, miren, chicos, nos dicen la medida del ángulo que forman las bisectrices de los ángulos A o B. ¿Dónde está el ángulo A o B? Aquí, ¿verdad, chicos? ¿Qué se refiere a eso? Que vamos a trazar una bisectriz dentro de este ángulo, una bisectriz. Vamos a cambiarle de color verde. Listo. Esta bisectriz, entonces estos ángulos van a ser
iguales, ¿verdad, chicos? Van a ser iguales, le ponemos bolita y le ponemos bolita también a este ángulo, al ángulo AO vamos a ponerle N, AON, y el ángulo NOB. Son ángulos iguales, ya que el rayo o la línea ON es bisectriz del ángulo AOB, ¿cierto? Bien, chicos, ahora sí, también nos dicen, a ver, esta bisectriz con la bisectriz del ángulo COD, nos dice, la bisectriz del ángulo COD. ¿Dónde está COD? Aquí, ¿verdad? Este es el ángulo COD, y también nos dicen que tracemos una bisectriz para este ángulo. Listo, lo vamos a cambiar de color morado para que se note, y le vamos a colocar que sea un punto P, el punto P. Listo, chicos. Entonces también sería colocarle que simbologías, el ángulo COP cachitos y el ángulo POD cachitos. Listo, chicos, para indicar la igualdad. Ahora, lo que nos piden es, dice, entonces, el ángulo que determinan las bisectrices de los ángulos AOB y COD. ¿Cuáles son? Esta es la bisectriz del ángulo AOB y esta es la bisectriz del ángulo COD. Entonces, a nosotros nos están pidiendo el ángulo que forman estas dos bisectrices. O sea, esto, chicos, este angulito nos están pidiendo. Miren, este angulito que forman las dos bisectrices. Vamos a ponerle X de incógnita. O sea, nos están pidiendo, o sea, X. X nos están pidiendo, chicos, hallar X, nos dice. Bien, ahora nos dicen, o nos dan de datos, acá ya lo tenemos, que el ángulo o la medida del ángulo AOC, ¿cuánto vale? Dice que vale 40, ¿verdad? La medida del ángulo AOC vale 40. ¿Y cuál es el ángulo AOC? El ángulo AOC es esto, miren, chicos. Esta es la medida del ángulo, este es el ángulo AOC. Listo, vamos a colocarle, a ver, un colorcito marrón. ¿Cuánto dice que vale? 40. Este es el ángulo AOC y vale 40. Listo, vamos a colocarle 40. Ya está. También le vamos a cambiar el color para que se distinga y le vamos a aumentar la letra o el tamaño del número. Listo, chicos, este ángulo AOC vale, dice, 40. Y también nos dicen que la medida del ángulo BOD vale 60. ¿Cuál es la medida del ángulo BOD? Esto, miren, chicos, todo este ángulo es BOD. Listo. Vamos a colocarle este colorcito, BOD. BOD. Listo. ¿Y qué dice? ¿Cuánto dice que vale? 60, ¿verdad, chicos? Vale 60. Eso es lo que nos dice el ejercicio. Ese es el dato que nos han dado, que vale 60. También le vamos a cambiar el color para no confundirnos. Listo. Ahora sí, entonces, como nos están pidiendo X, listo, vamos a hallarlo, pues. Como no sabemos la medida del ángulo DOP ni la medida del ángulo AON,
qué forma? Vamos a empezar a dar variables, como siempre se hacen en todos los ejercicios. Listo, chicos, a este le vamos a llamar lo que sea que valga o una variable a chiquito, ¿verdad, chicos? A chiquito de color morado. Y si esto es a chiquito, el ángulo POD, entonces el ángulo COP también es a chiquito, ¿verdad, chicos? Porque son iguales, ángulos iguales. Ya está. Ahora sí, bien, nos centramos en el ángulo BOC. ¿Por qué? ¿Cuánto vale ese ángulo? Ese ángulo vale la medida del ángulo BOD menos la medida del ángulo COD, ¿verdad, chicos? O sea, 60 menos 2A, ¿cierto, chicos? Ya, listo, muy bien. Vamos a colocarle de un color rojo este angulito de acá. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto te vale? ¿Cuánto te cuesta? 60 menos 2A, ¿verdad, chicos? Listo, ya está, lo encontramos. Listo, ahora sí, ¿qué más? Ahora nos vamos al ángulo AOB, al ángulo AOB. ¿Cuánto vale? No sabemos, pero sí sabemos que el ángulo AON es igual al ángulo NOB, ¿verdad? Entonces le vamos a dar al ángulo AON, le vamos a dar un valor o una incógnita de un B chiquito. B chiquito. Listo, chicos. Al B chiquito, el A o N. Entonces, ¿qué decimos? Que el ángulo NOB, por ser igual al ángulo AON, también vale B chiquito. Listo, chicos. ¿Qué nos damos cuenta de nuevo? Que el ángulo BOC, ¿cuánto vale? Es el ángulo AOC menos el ángulo AOB, ¿cierto, chicos? Listo. Entonces, pero el ángulo AOB, pero el ángulo AOC, perdón, el ángulo AOC, ¿cuánto vale? Acá nos dice 40. Y el ángulo AOB vale 2B, ¿verdad? Entonces el ángulo el ángulo BOC, ¿cuánto va a valer también? Va a tener un valor de 40 menos 2B, ¿verdad, chicos? 40 menos 2B, vamos a colocarle 40 menos 2B. Listo, chicos, ya está. Vamos a colocarle, o vamos a cambiarle de color también para no confundirnos. Listo, chicos, este es la medida de ese ángulo, 40 menos 2B. Listo, entonces, pero nosotros nos damos cuenta y observamos que la medida del ángulo BOC nos dicen que vale 60 menos 2A y también 40 menos 2B. Entonces, ¿qué hacemos? Exacto, los igualamos. Muy bien, vamos a igualar ahorita en esta parte de abajo, ya, 40
40 menos 2b, ¿a qué es igual? A 60 menos 2a, ¿verdad? Perdón, 2a. Listo. Entonces, resolviendo, llegamos a la conclusión de que 2, si nosotros colocamos el 2a lo pasamos al primer miembro, va a pasar con signo positivo. Entonces nosotros decimos que 2a menos 2b va a ser igual a, restamos de frente, el 40 que está en positivo pasa a negativo, el segundo miembro sería 60 menos 40, queda en 20, ¿verdad? Entonces, sacando mitad a todo, a menos b es igual a 10, ¿verdad, chicos? Listo. Listo. Tenemos otro dato más, que el a menos b vale 10. Listo, chicos. Ahora sí, vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale el x? Vamos a ver. El x, vamos a colocarlo acá, una línea para separar. Entonces, decimos que el x es el ángulo del n o p, ¿cierto, chicos? Listo. Entonces, el x, ¿cuánto vale? B, ¿cierto? Que es el ángulo n o b. B más 60 menos 2a, que es b o c, más a, ¿verdad, chicos? Que es el ángulo COP. Listo. Vamos a escribirlo entonces. El x es igual a b más 60 menos 2a, 60 menos 2a más un a, ¿verdad, chicos? Listo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Que x es igual a b de chiquito, menos a más 60, ¿verdad? Listo. Así es como nos quedaría. Listo, pero nosotros sabemos que a menos b es 10, ¿cierto, chicos? Pero también lo podemos representar de la siguiente manera. Pasamos el a menos b al segundo miembro y el 10 lo pasamos, el a menos b lo pasamos al segundo miembro y el 10 lo pasamos al primer miembro, ¿verdad? Y lo que está con positivo pasa con negativo y lo que está con negativo pasa con positivo. Listo, chicos. Entonces nos quedaría menos 10 es igual a b menos a, ¿cierto, chicos? Listo. Y ahora sí, ya está. Entonces, esto que está aquí es igual a lo que está acá, ¿verdad? Entonces simplemente reemplazamos. Reemplazamos en esta partecita y decimos que x es igual a menos 10 más 60, ¿verdad? Entonces, chicos, x es igual a ¿cuánto? 50, ¿verdad, chicos? Esa es la respuesta.
50. X vale 50. Y eso es lo que nos piden. Y bueno, chicos, muchas gracias y no olviden suscribirse a Grupo Académico Éxitos. Hasta la próxima.